compartir. Chikungunya. Ya. Chikungunya. A ver, un segundo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. Ahora. Ya. Entonces, chikungunya. ¿Qué es chikungunya? Entonces, es una enfermedad producida por el virus de la chikungunya, ¿no? Es una infección causada por un alfa virus. El dengue y Zika eran por un flavivirus, Flavivirus. ¿verdad? Este es un alfa virus, ¿no? De la familia Togaviridae, transmitida siempre por la picadura del mosquito la ciudad, es Aedes aegypti, y en el área rural, el albopictus, ¿no? Es una enfermedad febril, es zoonótica, es emergente porque recién ha aparecido, bueno, no tan reciente, pero en relación a las otras sí, es de curso agudo en su mayor parte y autolimitado, ¿no? Tiene sintomatología inespecífica, por lo que puede confundirse con otros síndromes febriles. El virus de la chikungunya es un virus ARN. Está constituido por una hebra positiva ARN de 12.000 nucleótidos que codifican genes regulatorios y un gen estructural. Se conocen 3 tipos de genotipos: el de África, oeste y asiático. ¿Cómo se transmite? Todos sabemos, un mosquito infectado va a picar a una persona, un mosquito sano pica a una persona enferma, adquiere el virus, pica a una persona sana y luego esta persona se infecta, se enferma y va a haber otro ciclo, ¿verdad? Cadena epidemiológica. A ver, esto de... Ya. El vector. Ya sabemos que es el mosquito del género Aedes aegypti y el albopictus. El agente, el virus de la chikungunya, que es un alfa virus. El mecanismo de transmisión, picadura del mosquito. Periodo de incubación de 2 a 7 días, más o menos entre 2 a 12 días, ¿no? La duración de la enfermedad. La aguda dura, o sea, tiene 3 formas evolutivas la chikungunya, ¿no? Una aguda, una subaguda y una crónica. Aguda, que va de 3 a 10 días. Y en 80%, 85% de las personas que se enferman van a pasar y solamente van a quedar ahí, va a abortar en la fase aguda. Pero varios van a pasar a la subaguda, que es de 11 a 90 días. Y luego estaría la crónica, que ya es cuando dura más de 3 meses, ¿no? Es el sujeto susceptible, todo individuo que no fue infectado con el virus de la chikungunya, ¿no? Que no tiene además inmunidad prolongada tras cursar con la enfermedad. No, perdón, da inmunidad permanente, chikungunya. A ver. Pucha, esto se me ha movido hartísimo. A ver. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar?
en la patogenia de la chikungunya. Bueno, las infecciones virales de la chikungunya solo aparecen cuando estos microorganismos penetran en la célula, ¿no? En las células vivas, y mediante la transferencia de sus componentes, los genéticos, logran desarrollar las enfermedades, ¿no? Pero esto va a depender de los viriones, de la cantidad y velocidad de la multiplicación de estos viriones, va a depender de la edad, va a depender del medio ambiente, de la población, si es vulnerable o no, a qué edad va a atacar. Los niños son los más vulnerables, menores de 1 año, y los mayores de 65 años, y además las embarazadas, ¿no? Y las personas con enfermedades de base, enfermedades articulares que hayan tenido, entonces ellos se agravan, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando... No está entendiendo esto. Ya, infección de fibroblastos, ya. Y o sea, de forma similar, no, está mal, ya, quiero agrandar, ya. De forma similar a como ocurre en el dengue, ¿se acuerdan? Penetra ahí la picadura, ¿no?, del mosquito, penetra por la parte intradérmica de la piel, luego va a buscar la vía sanguínea y va a buscar los macrófagos. En los macrófagos se va a replicar, ¿no? Y ahí, mediante los macrófagos que viajan por todo el cuerpo, va a ir llevando sus viriones a todo el cuerpo, ¿no? Y ahí resulta que hay una inducción de la respuesta inmune. O sea, hay producción de las sustancias de señalización, de inflamación, ¿no? Entonces, va a hacer que eso haya respuesta, o sea, en esa liberación de histamina, serotonina, las sustancias P, ¿no? Entonces, va a producir los síntomas, ¿no?, de enrojecimiento de las zonas afectadas, dolor, ¿no? Incluso después va a haber un brote, ¿no? Ya, después, o sea, todos estos factores de señalización, de inflamación, van a producir los síntomas, ¿no? Hay una infección de células endoteliales, les gustan las células endoteliales, fibroblastos, etcétera, por lo que va a producir la artralgia, mialgia, sobre todo artralgia, ¿no? Puede afectar al cerebro mediante infección de células epiteliales y endoteliales. Puede haber una encefalitis cuando hay una epidemia alta. Puede afectar al hígado, ¿no? Infección de células endoteliales, a los hepatocitos. Infección de macrófagos desde el inicio, ¿no? Puede al tubo digestivo, puede afectar ganglios, vasos linfáticos, etc. ¿Qué más? A ver. Manifestaciones. El periodo de incubación es de 3 a 7 días, ¿no? Periodo de incubación 3 a 7 días. Ya dijimos que hay 3 formas evolutivas: enfermedad aguda, enfermedad subaguda y la crónica. Aguda es hasta los 10 días, subaguda de 11 a 90 días. Y la enfermedad crónica ya mayor a 90 días, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa en una enfermedad aguda? ¿Qué cosas qué se va a presentar? O sea, de inicio hay fiebre, eso no se tienen que olvidar. Entonces, de inicio en la chikungunya hay fiebre, ¿no? Fiebre alta, fiebre más de 38.5 grados, ¿no? Luego ya empieza a ver los síntomas eh, o sea, una triada, tenemos que acordarnos de una triada. Fiebre, poliartralgia y rash cutáneo, que eso no falta, ¿no? En la etapa aguda. Fiebre mayor a 38.5 y es de inicio súbito, más o menos dura una semana, ¿no? Unos 7 días. Luego hay poliartralgia, ataca a las articulaciones distales, ¿no? Rodillas, codos, muñecas, tobillos, falanges, ¿no? Es un dolor incapacitante, las articulaciones están muy sensibles, ¿no? Hay inflamación de las articulaciones, casi de todas las articulaciones al mismo tiempo. Luego de 2 a 5 días puede aparecer, más gente en niños pequeños. Ya, después de 2 a 5 días recién aparece el rash cutáneo, ¿no? El rash cutáneo que tiene sus propias características, ¿no? Empieza en tronco, eh, va, va avanzando a miembros inferiores, eh, o sea, el rash cutáneo es diferente al dengue porque también da al cuello y demás. En cambio, en chikungunya es menos poblado, pero hay el brote, ¿no? Y no es tan pruriginoso como en el Zika. Ahora, posteriormente va a una enfermedad subaguda. Algunos se quedan con la aguda, mejoran sus síntomas y pasó, ¿no? Pero hay muchos que van a pasar a la etapa subaguda, ¿no? Al inicio pareciera que a los 10 días se les ha pasado ya los dolores, las molestias, pero después de 1 a 2 días nuevamente van a ser afectadas las mismas articulaciones que han sido afectadas en la aguda. Entonces se vuelven a presentar dolores fuertes, dolores en las articulaciones, nuevamente hay eritema, inflamación, etcétera, ¿no? Y es una enfermedad bien, a las personas que les ha dado, se quejan muchísimo, vienen con sus edemas, con mucho dolor. O sea, se parece a una artritis reumatoide avanzada, crónica, ¿no? Entonces, no sé si alguien se ha enfermado de ustedes, eh, chikungunya. Y después de los 3 meses ya podríamos decir que es una enfermedad crónica, ¿no? Persisten los síntomas articulares, eh, o sea, es como si volvieran a la etapa, como si volvieran a la etapa aguda. Y muchas veces se vuelve, digamos, artritis deformante, ¿no? Ha habido muchos pacientes en los que sí se ha tornado, o sea, en la cronicidad ha dado la artritis reumatoidea deformante. Muy bien. Hay manifestaciones atípicas. Podrían haber manifestaciones neurológicas como meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré. Se ha visto mucho esto del síndrome de Guillain-Barré a causa de chikungunya, ¿no? Puede haber manifestaciones a nivel ocular,
una neuritis óptica, iridociclitis, retinitis, uveitis, etcétera. Y también a nivel cardíaco podría haber miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias, pero son manifestaciones atípicas, ¿no? Fuera de las articulaciones. Puede también atacar a los riñones produciendo nefritis, insuficiencia renal aguda. Y otros también al sistema hemático, como discrasias sanguíneas, puede haber neumonía, insuficiencia respiratoria, etcétera. Grupos de alto riesgo. Los grupos de alto riesgo estarían, digamos, neonatos y niños menores de 1 año, ¿no? Son los más afectados. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico recién está desarrollando, ¿no? Entonces, no hay una, digamos, transmisión intraparto o periparto, puede haber, pero no a través de la placenta, ¿no? Puede haber transmisión. Y hay muchos casos que han ocurrido durante el parto y las horas siguientes al parto, ¿no? Puede ser que, digamos, este recién nacido no presente, si está infectado, no presenta ningún síntoma al nacer. Sin embargo, al tercer día, ya más o menos tercer, cuarto día, puede iniciar, ¿no? Con fiebre, puede rechazar la lactancia, hay irritabilidad, llanto persistente, podría haber vómitos, y aparecen las manifestaciones articulares, edema distal, hay eritema en articulaciones, ¿no? Entonces, y estos están en riesgo de producir problemas neurológicos, ¿no? Los niños. Las mujeres embarazadas ya dijimos que no transmite durante intraparto y periparto. Los mayores de 65 años también son los más propensos. ¿Por qué? Porque en una mayoría ya tienen, o sea, tienen la inmunidad deficiente y tienen enfermedades de base, enfermedades articulares de base. Entonces, si se infectan con chikungunya, entonces van a padecer las formas graves, ¿no? Diagnóstico laboratorial. Eh, los siguientes resultados del laboratorio confirman, o sea, podemos encontrar mediante aislamiento viral, ¿no? Identificando al virus. También puede ser detección de ARN viral por RT o PCR y detección de las inmunoglobulinas, sobre todo la IgM, ¿no? En el momento en que está padeciendo la enfermedad. El tratamiento, sabemos que no existe tratamiento específico, es tratamiento sintomático, pero siempre excluyendo otras enfermedades. Reposo relativo durante la fase aguda, ingesta de líquidos, sobre todo en las etapas vulnerables, o sea, los adultos y niños. Se puede utilizar los AINES, ¿no? Pero tampoco con mucha frecuencia. Hidratar a los pacientes es muy importante, sobre todo para evitar los problemas renales. La fiebre la vamos a tratar y los dolores con paracetamol, ¿no? 500 a 1000, máximo hasta 4 gramos. A los niños les daremos en gota. Utilizamos el paracetamol y antiinflamatorios. Hay que tratar de no utilizar corticoide porque va a influir más aún en su sistema inmunitario, ¿no? Y estos son los AINES que no debemos utilizar menores de 1 año.
Y si tenemos que utilizar forzosamente, tendremos que cuidar mucho de la hidratación, ¿no? Eso sería en relación al chikungunya. Entonces, ya, a ver. Entonces, ¿qué podemos decir de la chikungunya? A ver, Adrián, te digo chikungunya y ¿qué piensas? ¿Puedes acomodar tu cámara, por favor? Vargas Guzmán, Adrián. Sí, doctora. Si te digo chikungunya, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Que es una enfermedad viral que se da por el mosquito, por el Aedes aegypti. Eso. Eso nomás. Pero así signos y síntomas patognomónicos que en cuanto a, o sea, cuando pensamos en una patología, se nos vienen los datos más importantes de cualquier cosa, ¿no? Porque ese momento que atendemos al paciente, tenemos que tener todas las pilas puestas y pensar qué es lo que vamos a hacer, porque tenemos 20 minutos, 25 minutos para tratar de solucionar, ¿verdad? Y dar con el diagnóstico. Entonces uno tiene en la cabeza inmediatamente sospecha de alguna patología cuando vemos al paciente, ¿no? A ver, Edwin Vargas, si te digo chikungunya, ¿qué piensas inmediatamente? Bueno, doctora, sí, Hola, buen día. que pienso que pues sobre los síntomas que pueda tener el paciente, pues digamos dolores articulares, fiebre bastante elevada, entonces es una sospecha que pueda tener, ¿no? Alguna enfermedad viral. Muy bien, ya. Nos dicen chikungunya o pensamos cuando vemos a una persona que ha tenido fiebre, o sea, hay la triada, ¿no? Triada. Fiebre, poliartralgia y rash cutáneo. Lo primero que pensamos, fiebre, ¿cómo será la fiebre? Alta, más de 38.5. Poliartralgia, ¿dónde ataca? Vemos, están adoloridos, sus articulaciones eritematosas, hinchadas, y presenta mucho, mucho dolor. Entonces, y en la segunda semana habrá un rash cutáneo. Entonces, lo primero que pensamos en chikungunya es fiebre y dolor articular, ¿no? Y después, si estamos en una segunda semana, habrá rash cutáneo. Pero lo primero que pensamos, chikungunya, fiebre alta y dolores articulares, poliartralgia, ¿no? Ya, a ver, vamos a hablar un poquito sobre, tengo un cuadro aquí, a ver, ¿dónde está? Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, como son, las tres patologías son parecidas, ¿no? Son causadas por la picadura de los mismos vectores y son parecidas, pero la más grave es, ¿cuál es la más grave? Ventura. De entre las tres, ¿cuál crees que es la más grave? ¿Y por qué? Mira Cochea. ¿Cuál de las tres es la más grave?
Es el dengue, doctora. El dengue, doctora, porque tiene su etapa hemorrágica. Su etapa hemorrágica. O sea, ¿Estabas en la, cuando... estabas en la clase? ¿En cuál etapa hemorrágica? A ver, ya. El dengue, dijo Erika, ¿no? Igual era cochea, pero me dijo etapa hemorrágica. Ya. Y el dengue grave, forma grave. En forma grave, eso. Entonces, ¿por qué el dengue será si el chikungunya es más, tiene síntomas más aparatosos y además se puede cronificar, ¿no? Ahí se puede hacer crónico, puede volverse una artritis reumatoidea. Ricardo, Tupa, a ver, ¿por qué? ¿Por qué decimos que el dengue es más grave si los síntomas son más aparatosos en chikungunya? Porque hay una fuga de plasma, eso me puede llevar a una citis, a hemorragia, hepatomegalia, y también por la deshidratación, puede haber acidosis, esto me puede llevar a un choque hipovolémico. Eso, o sea, porque puede causar la muerte. En cambio, el otro se hace crónico, ¿no? Zika es más leve, pero en Zika podríamos decir que ¿a qué se teme? Más a las complicaciones del Zika, pero en una mayoría, o sea, muy poco se presenta, es poco frecuente. Ya. Vamos a hacer aquí, vamos a ver dónde está. Compartir. A ver cómo voy a hacer esto. Ay, no lo puedo mover, a ver, un segundo. Ahora sí. Ya. Tiempo de incubación. Este es un cuadro, una tablita que he hecho para el diagnóstico diferencial entre chikungunya, dengue y Zika. Tiempo de incubación. Chikungunya, 3 a 7 días, rango de 2 a 12. Dengue, 3 a 7 días, rango de 3 a 14. Se parecen harto, ¿no? Chikungunya en el tiempo de incubación. Zika, un poco más largo, de 3 a 12 días. El motivo de consulta. En chikungunya es dolor articular y fiebre, sí o sí. En dengue, fiebre, mialgias, artralgias, etcétera, dolores de todo el cuerpo. En Zika, lo primero que se nos viene y por qué vienen a la consulta es el exantema pruriginoso. Exantema pruriginoso. Fiebre. En chikungunya es intensa. ¿Cuántos grados? De 38,5. 38.5 a más, ¿no? El dengue, hay fiebre, pero no llega a los 38.5. Zika, muy leve. La mayor parte ni notan que tienen fiebre. Exantema. El exantema del chikungunya es al segundo, tercer día. Lo que más he visto yo es en la segunda semana. El dengue se inicia igual de la segunda semana también, ¿no? De 5 a 7 días. El Zika, típicamente desde el primer día. Maculopapular, cefalocaudal. Por eso dijimos aquí, motivo de consulta, exantema pruriginoso, que aparece el primer día y por eso la gente acude a la consulta. O sea, el exantema es en
en el Zika es desde el primer día. Prurito. En chikungunya es leve, su exantema estamos diciendo, leve a moderado, dengue también es, y en Zika moderado a intenso, más bien en Zika es terrible el prurito, ¿no? Por eso también van a la consulta, por exantema y prurito. Conjuntivitis, en el chikungunya poco frecuente. En dengue tampoco. Conjuntivitis no purulenta es muy frecuente en Zika. Manifestaciones neurológicas. En chikungunya y dengue casi no existen. Pero sin embargo, en Zika pueden haber manifestaciones neurológicas graves, ¿no? Como el Guillain-Barré, por ejemplo. Cefalea. En chikungunya va a haber poco. En dengue sí, es muy fuerte la cefalea. Y en Zika es leve o moderada, no se dan cuenta. Dolor retroocular y chikungunya poco frecuente. En dengue sí, es muy intenso y muy frecuente. Y en el Zika casi no existe. Poliartralgias. En chikungunya muy frecuente. En dengue duele una que otra articulación, pero no es muy intensa. En Zika sí puede presentarse poliartralgia. Poliartritis en la que es más la poliartralgia, poliartritis es en la chikungunya. En dengue no se presenta y en Zika puede presentarse. Edema en manos y pies, igualmente en chikungunya es muy frecuente, dengue poco frecuente y Zika poco frecuente. Evolución a la cronicidad en chikungunya es muy frecuente. Dengue no, Zika no. Mialgias. Igualmente en chikungunya es frecuente las mialgias. En dengue también hay mialgias. En Zika no. Hepatomegalia. En chikungunya vamos a encontrar. La hepatomegalia en el dengue es un signo de alarma. ¿Se acuerdan? En Zika no. Vómitos. En chikungunya, poco frecuente. En dengue es un signo de alarma, ¿no? Y en Zika no. Diarrea en chikungunya poco frecuente. En el dengue es frecuente y también diríamos que es un signo de alarma. En Zika muy poco frecuente. Dolor abdominal intenso. En chikungunya no se presenta. En dengue es un signo de alarma. En Zika no se presenta. Sangrados. Muy poco frecuente en chikungunya. El sangrado en dengue sí. Puede haber sangrados desde la etapa febril. Puede haber sangrados. Y mucho más en el shock, ¿no? Y en Zika poco frecuente. Sangrados de mucosa, muy poco frecuente en chikungunya. En dengue es un signo de alarma. En Zika no se presenta. Choque en chikungunya no se presenta. En dengue el choque es un signo de que el dengue ha progresado a una forma grave, ¿no? En Zika no. Leucopenia. En chikungunya, muy poco. En dengue va a haber leucopenia intensa, sobre todo en el periodo agudo. En Zika no. La proteína C reactiva, que se presenta, la proteína C reactiva podemos encontrar en casos de patologías articulares. Entonces la vamos a encontrar en alta en la chikungunya. Está elevada, en las otras, en la dengue está normal y podría estar elevada en Zika. Hematocrito.
en chikungunya poco frecuente. En dengue es un signo de alarma, ¿no? Al inicio, desde el inicio, en la etapa aguda. En Zika no. Recuento plaquetario en chikungunya es normal o bajo, en dengue está bajo, ¿no? Normal a muy bajo. En Zika se puede presentar también disminución de las plaquetas. Y consideraciones particulares, puede evolucionar la chikungunya a artropatía crónica, ya habíamos dicho, ¿verdad? En el dengue hay riesgo de muerte. Y en Zika hay riesgo de infección congénita y Guillain-Barré, ¿no? O sea, ¿a qué le tememos? Diríamos. ¿A qué le tememos en chikungunya? Que puede evolucionar a una fase crónica, ¿no? A una artropatía crónica. ¿A qué le tememos en dengue? Hay riesgo de muerte. ¿A qué le tememos en Zika? Riesgo de infección congénita. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿se parecen? ¿En qué? A ver, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parecen? A ver, Mildred, por favor, la persona que pregunte, por favor. Mildred, por favor, ¿puedes acomodar tu cámara? Sí, doctora. Ya. ¿En qué se parecen? ¿De qué estamos hablando? De chikungunya, dengue y Zika. En la chikungunya y el Zika se parece en lo que sería la sintomatología de Lo la... primero, a ver, lo primero, ¿en qué se parece? Lo primero, dengue, Zika, chikungunya. Raf, ¿qué es lo que más se parece? en los dolores musculares, articulares. Jocelyn, ¿en qué se parecen? Inmediatamente, piensas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿En qué se parecen? Lo primero. Ariane, Sí, doctora. ¿en qué se parecen? Lo A primero lo que que, se piensa. a lo que yo pienso que entonces se parecen es en la fiebre, doctora. ¿No? Doctora, es por el vector. El vector ahí dice El Justiniano, vector, ¿no? El vector, ¿pensan? Los tres están producidos por la picadura de un mosquito, del mismo mosquito, todavía se parecen más. Aedes y algo, pitch, lo primero, los tres. ¿Qué más se parece? El periodo de incubación. A ver, ¿en qué se parece el dengue y Zika? Yendo de adelante a atrás, por supuesto, de lo más simple a lo más complicado, digamos. Ya dijimos, se parecen los tres que son producidas por la picadura de un mosquito. Sergio, ¿qué más? La picadura del mosquito. ¿En qué se parecen Zika y dengue? Zika y dengue. En el tiempo de incubación, doctora, que ambos inician los 3 días. Sí, se parecen. ¿Está bien? ¿Qué más? José Miguel Suárez, Sí, doctora. ¿qué más? Tiempo de incubación, dice el compañero, entre las dos, ¿no? Porque el Zika es un poco más larga, es hasta 12 días. ¿Qué Los más? mecanismos de transmisión. Ya dijimos. El virus. Dengue y Zika son un flavivirus. Virus. No, sí. Ya, dengue y Zika. Y chikungunya es un Alfavirus. alfa virus.
Ya. Fiebre. ¿A cuál da más fiebre? Chikungunya. En dengue también hay fiebre en dengue, pero no es tan alta como la chikungunya y el Zika, ni se dan cuenta que tienen fiebre. Motivo de consulta. Cuando vienen a la consulta, a ver, ¿qué podemos ver? Mayerly, vienen a la consulta, viene un En lo que viene a ser el Zika. en Zika, Ajá. vendría a ser más el exantema que presenta, en cambio en el dengue vendría a ser más lo que es la fiebre, y en el chikungunya viene a ser el dolor articular que presenta el Es paciente. totalmente, ¿no? Entonces, Zika, lo primero es, tengo mucho granito en todo el cuerpo y me pica inmediatamente, porque es de inicio súbito el primer día en Zika. Por eso vienen a la consulta. Exantema, pruriginoso. Doctora, Dengue, en ese sí, caso igual el paciente puede llegar a presentar un prurito que sea, digamos, moderado como intenso, si es en el Zika. sí, es de moderado a intenso, ¿no? Los otros tienen prurito también, pero no es tan fuerte. Además, se presentan en la segunda semana, ¿no? En chikungunya y dengue. ¿Por qué viene a la consulta un paciente con chikungunya? Por dolores, fiebre y dolor articular, ¿no? Lo que más se quejan, vienen con las rodillas hinchadas, rojas, entonces, y con mucho dolor. Es muy fea, muy fuerte. Y a algunos les ha durado, ¿no? Uno de nuestros docentes ha sufrido hartísimo con chikungunya, por ejemplo, y creo que sigue con dolores el doctor. Bueno, ¿qué más? Llamativo. Motivo de consulta, fiebre, ya hemos hablado, dolores articulares. ¿Cuáles son los signos de alarma? Edwin Vargas. ¿Dónde no está Edwin Vargas? ¿Qué Sí, fue? ¿Dónde te fuiste? Ya. ¿Puedes contestar a la pregunta? signos de alarma ¿de cuál, doctora? ¿Cuál de las enfermedades? Del Las dengue. tres. Dengue. Bueno, sería la fiebre alta, igual de 37.5 grados, ¿no? Nada. Doctora, sería cuando dejan de aparecer los síntomas. A ver, a Serían ver. vómitos recurrentes. Te van a Doctora, un signo de ordenar bien, alarma. ¿ya? Doctora, un signo de alarma sería dolor abdominal, Hepatomegalia. primero, ¿Ya? acumulación de líquidos, vómitos. Vómito recurrente, hemorragia. Lo primero tienen que pensar Es la fiebre. digestivo. Ajá. Digestivo, el dengue. Dolor abdominal, vómitos. Esos son los signos de alarma. ¿Cuándo tenemos que estar atentos? Estar tratando, digamos, de controlar, ¿no? De monitorear eso, que no se presenten signos de alarma. Áñez. ¿Cuándo tenemos que estar más atentos? ¿Cuándo se presentan los signos de alarma? ¿Cuándo se pueden agravar en el dengue? Con el sangrado de mucosa o el hematocrito elevado. ¿No has estado en la clase? Rodríguez Chinari. Sí, doctora. A ver, ¿cuándo? Sería cuando una persona deja de tener los síntomas porque No. Ya si no tiene síntomas no pasa nada. ¿Cuándo? Doctora, ¿Cuándo tenemos que cuando tener baja la cuidado? fiebre, ¿Cuándo baja la baja la fiebre. fiebre? ¿Cuándo baja la fiebre? Tenemos que estar atentos a la fiebre.
tanto cuando sube, pero más atentos cuando baja, porque ahí es donde se presentan los signos de alarma. Si cuando está bajando la fiebre hay dolor abdominal, hay vómitos y hay hepatomegalia, son los signos de alarma, internación, hidratación. Ya. En chikungunya, Vascopé, chikungunya, ¿cuántas etapas evolutivas tiene la enfermedad? ¿Dónde estabas en la clase? Darwin, ¿cuántas etapas evolutivas en el chikungunya? Ya Tiene les 3 está etapas, diciendo, doctora. tus compañeros ya están diciendo. Muy bien. Etapa aguda. ¿Hasta cuántos días? 10 días, doctora. De 3 a 10 días. 10 días. Etapa aguda, 10 días. Etapa subaguda, 11 a Hasta 90 los días. 90 11 a días. 90. 3 meses, 90 días. Y después ya es la etapa crónica, ¿no? Muchos pasan solamente la aguda, pero también hay gente que pasa a la subaguda. ¿Cómo se caracteriza la etapa aguda? Ayala, ¿puedes acomodar tu cámara, por favor? Ayala Álvarez. Sí, doctora. A muchos se les ve la cabeza nomás. A Katia igual, solo sus cabellos podemos ver. Ya. Ayala Álvarez. Se caracteriza por, en la etapa aguda se caracteriza por lo que viene a ser la fiebre. Fiebre. Yo Bien. sí, Después, el dolor articular dolor articular. y la Muy fiebre. bien. Ya. La fiebre y dolor articular, sobre todo, ¿no? Que es fuerte, incapacitante, está edematizado, está todos los signos de la inflamación, ¿no? Y se quejan hartísimo, dice que es un dolor muy fuerte. Entonces, la etapa aguda hasta los 10 días. Luego pasan y bueno, algunos ya se curan a los 10 días, pero luego si pasan a la subaguda, Gabriel Robles, a la subaguda, ¿qué pasará en la subaguda a partir de los 10 días? Daniela Porco, ¿qué pasa en la subaguda? Habría una poliartritis distal, igual un dolor relacionado previamente, ¿no? En donde hubo. Ya, sí. Ya, o sea, llega a los 10 días y piensan que ya se han curado. Ya dice, ya pasó. Pero a los 2, 3 días vuelve a empezar los mismos síntomas que se presentaron en la etapa aguda, ¿no? Los mismos y más fuertes incluso. Y dura hasta los 3 meses. Y luego podría ser que ahí acabe, pero también podría ser que se vuelva crónico, ¿no? ¿Cuál es el temor, digamos, en la etapa crónica, Yesiel? En el dengue puede ser la forma grave. Estamos hablando de chikungunya. En chikungunya, la forma grave. Cuando empieza el rash.
Estamos hablando de la etapa crónica de chikungunya. Santiago López, ¿puedes arreglar tu cámara? Eso. ¿Cuál sería el temor a que se llegara a la etapa crónica en chikungunya? Artritis reumatoide. Sí, que puede volcarse a una artritis reumatoide y puede, de por vida pueden tener problemas articulares, ¿verdad? Entonces, no sé, las tres son peligrosas, además el Zika es la menos peligrosa, ¿no? Es que la que ni siquiera tiene fiebre, tiene el exantema pruriginoso, la conjuntivitis no purulenta, pero eso puede pasar y en una mayoría pasa, ¿no? Lo que se teme en Zika es Burgos. ¿Qué se teme en Zika? Lo de exantema, doctora. ¿A qué se teme cuando da Zika? Estamos diciendo que es una enfermedad con síntomas leves, no hay mucha fiebre, todo. Pero ¿por qué se le teme? No sabía, doctora. Ajá. Al Ya. Guillain-Barré, doctora. Infección congénita. Claro, Al Guillain-Barré. a las alteraciones neurológicas como el Guillain-Barré y a la transmisión congénita que puede dar una microcefalia. No hay mucha, o sea, los estudios que presentan no es mucho porcentaje, pero sí hay peligro de presentar. Entonces, por eso se le teme al Zika, ¿no? Por sus complicaciones. Al dengue se le teme porque puede morirse. Y al chikungunya se le teme porque puede cronificarse, ¿no ve? Muy bien, ¿qué hora es? Todavía podemos alcanzar a hacer, ¿qué podríamos hacer? Chagas haremos. A ver. Doctora, una pregunta. Sí. Bueno, tengo una tía que le dio chikungunya y sigue dolorida de sus articulaciones, sobre todo de la falange. Entonces, ¿eso es normal que ocurra luego de que se trate ya la enfermedad? ¿Por qué tiempo duran los dolores articulares? A ver. Según todo lo que hemos hablado, tú mismo te vas a responder. De chikungunya. ¿Qué estaría pasando? Paciente que continúan los dolores articulares después de 3 meses. Subaguda sería la etapa subaguda. ¿Cuánto tiempo espero? ¿A cuánto tiempo de que le he iniciado? Sí, por lo menos unos 2 meses que está en tratamiento. 2 meses. Si es 2 meses, estaría en la etapa subaguda. Y esperemos que al llegar a los
caso de la Recording in chikungunya, yo progress. creo que le vendría bien para que no se cronifique y para hacer de que, bueno, qué pena, ay, está mal, modo, no cede ni a los medicamentos, ni modo, se va a cronificar, ¿no? Y no es así. Y el tratamiento tiene que ser personalizado. Cada persona reacciona de diferente forma. Aprendemos esquemas cerrados, esquemas, protocolos de tratamiento, a veces sí bien drásticos, ¿no? Pero hay otras formas más que podemos ayudar a nuestros pacientes. Lean, aprendan, no solamente lean la medicina tradicional, digamos, que tenemos, podemos ayudar de otras formas también, explicarles, orientarles en la nutrición. ¿Llevan nutrición ustedes como materia? No, no. No, doctora. No, doctora, no. Yo me acuerdo que en la universidad, bueno, hace 50 años he llevado nutrición, pero bueno, de lo que llevaba y sabía esa vez, ahora ha cambiado hartísimo, porque es así la medicina, lo que es hoy día, mañana no es. Por eso tenemos que actualizarnos todo el tiempo, porque si nos quedaríamos con los conocimientos de años y años, estaríamos pues fritos, porque nada serviría de lo que sabíamos antes, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, nos enseñaban a preparar leche, por ejemplo. Leche al recién nacido, cuánto va a ser la dilución, qué leche se debe utilizar, cuáles fórmulas, etcétera. Eso ya no sirve para nada porque sabemos que no se debe utilizar leche de fórmula. Se tiene que incentivar a la lactancia materna y sabemos por qué. Entonces, todo va evolucionando. Entonces, al compañero para su tía, por ejemplo, puede ayudarle de esa manera, consumiendo suplementos, antioxidantes, su alimentación, dejar el azúcar, dejar el pan. Con la alimentación podría ayudarle a su tía, ¿no? Porque aunque recién ustedes estén estudiando, ya pueden estar ayudando, haciendo servicio, ¿no ve? Con lo que saben. Y leer más. Muy bien. Hola, buen día. Sí. Disculpe, doctora, hablando de antioxidantes y medicamentos, doctora, ¿usted recomienda alguno? Porque en el mercado hay mucho para poder ayudar también. Para yo estoy haciendo una maestría justamente en ortomolecular. Es impresionante y me admiro cómo los médicos nos quedamos tan cuadrados de solo aprender nuestra medicina, ¿no? Pero el tratamiento y el uso es individualizado. Tenemos que saber la persona, igual tenemos que hacer su laboratorio, por ejemplo, para utilizar. Hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta señora podría utilizar el resveratrol, omega 3 y cúrcuma, aparte de sus antiinflamatorios, ¿no ve? Entonces, porque además no se recomienda el uso de corticoide en chikungunya. Entonces se debe utilizar los AINES. Y aparte de los AINES, aunque también los AINES están produciendo oxidación, se están peleando, ¿no?, contra nuestras mismas células. Entonces, podría ayudarle el compañero a su tía utilizando el resveratrol, omega 3, cúrcuma, ¿no? Entonces, aparte de su tratamiento médico como ayudante y dejar de su alimentación bien estricta. Entonces, para hay muchísimos suplementos, cada uno hace cada cosa, pero todo, o sea, aparte de estos suplementos, había sido tan importante mantener la flora intestinal adecuada, ¿no? Una flora intestinal, usar los probióticos, los prebióticos, es una cosa muy, muy, muy interesante, les cuento. Pero la alimentación es muy, muy, muy importante para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Para ayudar, porque para eso están estudiando, para eso somos médicos, para servir, para ayudar, para disminuir sus dolores, para disminuir sus complicaciones, para eso estamos estudiando, ¿verdad? Muy bien. Ay, se nos ha pasado, pero yo creo que hablamos de... ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Añadir? Bueno.
Espero que algo haya servido. Vamos a compartir Chagas, a ver hasta dónde alcancemos. Creo que tenía Chagas. Ay, Chagas, yo soy muy fan de Chagas. Es que trabajo con vectores en prevención, atención, control de vectores. Entonces trabajo más en dengue, zika, chikungunya, Chagas. Muchos proyectos he hecho de Chagas. Hemos trabajado con 14 países con la OMS. Y ha sido experiencias muy lindas también, ¿no? Uno aprende todo el tiempo. No podemos decir que sabemos todo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y te invito que tengan, lean, vean qué más puede haber en la vida, ¿no? Ya. Entonces, podemos decir la enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Qué es el Chagas? Es una enfermedad, es una zoonosis, ¿no? Es una tripanosomiasis, se llama tripanosomiasis americana, ¿no? Está causada por el Trypanosoma cruzi, es un protozoo hemoflagelado. Está transmitida por insectos hematófagos de la subfamilia Trietominae. O sea, son hematófagos porque se alimentan con sangre, ¿verdad? Esto sabemos de memoria a Carlos Chagas, todos lo conocen, ¿verdad? Él es el que ha descubierto, en 1909 creo, ha descubierto todo. El vector, ha descubierto el parásito, y ha descubierto el medicamento. O sea, todo ha descubierto Carlos Chagas, ¿no? A ver qué tenemos aquí. ¿Cómo se llama? La enfermedad de Chagas es una enfermedad, digamos, que era originalmente, era silvestre. Los vectores eran silvestres, vivían en el campo, pero con el avance del hombre hacia el campo, entonces hemos invadido su hábitat, ¿no? Les hemos quitado su hábitat. Ha habido reducción de la fauna silvestre, los cambios que nosotros mismos, el hombre incorpora, ¿no? Se incorpora a la cadena epidemiológica. Dice, ¿por qué? Porque él mismo nosotros mismos hacemos, invadiendo sus dominios, invadiendo su hábitat, les quitamos donde vivir. Entonces ellos tienen que vivir, tienen que buscar cómo, digamos, cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, de ser una enfermedad netamente silvestre, ha pasado a ser una enfermedad domiciliaria, ¿no? La magnitud de la enfermedad. La enfermedad de Chagas, tripanosomiasis americana, es una parasitosis endémica, ¿no? En amplias regiones, sobre todo tenemos en América Central, América del Sur, ni qué decir, afecta más o menos a 18 millones, dice, de personas, ¿no? Sobre todo en América Central, en Américas tenemos, ¿no? También hay en Europa, en Estados Unidos, pero no hay el vector, pero hemos llevado, o sea, con la migración, entonces se ha llevado, ¿no? Constantemente está creciendo, es una enfermedad, podríamos decirle que es una enfermedad considerada globalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque por cuestiones políticas, más que todo económicas, desde el año 70, 80 han migrado, ¿no? Miles de personas han migrado a
sea, de países latinoamericanos han migrado a Estados Unidos, a Canadá, Japón, Europa, había la fiebre de España esas veces. Entonces, todas esas personas que muchas de ellas llevan consigo la infección, ¿no? Y están con su parásito, se van con su parásito, y la mayor parte corresponden a áreas rurales, ¿no? Pero se llevan su enfermedad. Y por eso decimos que aunque no haya el vector en esos lugares, puede haber enfermedades, puede haber enfermedades chagas, ¿no? Y como no es tan conocida, ahora ya le prestan más atención porque hay muchos casos de chagas en Europa, ¿no? Antes no, porque no tienen el vector. En Bolivia, ¿qué sucede? La mayor parte en Bolivia, podemos decir que casi, a ver, ¿qué departamento nomás no tiene, ¿cómo se llama? No tiene el vector, no tiene. ¿Por qué? Creo Porque que era Oruro. sí, Oruro, porque vive, digamos, en clima templado y un poquito cálido, ¿no ve? Entonces, solamente todos los departamentos tienen clima templado, incluso La Paz tiene los yungas, ¿no? Tarija, ni qué decir, Sucre. Nosotros en Santa Cruz tenemos una área grande donde hay chagas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Aquí en este gráfico podemos observar, digamos, que existe una brecha grande entre los casos, o sea, los estimados infectados y los casos confirmados, ¿no? Se estima que más o menos 2.1, dice, billones de personas están infestadas, lo que representa una prevalencia del 17.3%, ¿no? Sin embargo, son 39,000 casos, digamos, que no han sido confirmados y están registrados hasta abril del 25 de este año, ¿no? ¿Esto qué nos está mostrando? Nos está mostrando que hay un subdiagnóstico que es significativo. Quiere decir que la mayor parte de las personas que portan la enfermedad no están siendo identificadas, ¿no? No están recibiendo tratamiento alguno, seguimiento, para nada, ¿no? Entonces, esto nos muestra que necesitamos sistemas de diagnóstico, de vigilancia epidemiológica, ¿no? Para fortalecer el diagnóstico en estas personas que están subregistradas. Porque, ¿por qué casos confirmados 39,000 frente a 2 millones que sospechosos que hay, pero que no han sido confirmados? Y esto es cierto y es creíble, porque yo les cuento, yo trabajo con chagas y en las comunidades donde trabajamos, digamos, tenemos una prevalencia del 80%, o sea, de 100 casas, de 100 personas, 80 están infestadas con el parásito. Y eso no es mentira. O sea, yo lo he vivido, lo he trabajado, ¿no? Entonces, todo el mundo está enfermo en las comunidades de alta prevalencia, todos, y están tan acostumbrados a tener chagas, a usted ¿qué le importa? ¿Le da miedo cuando hablamos de actitudes, digamos? No, porque toda mi familia se ha muerto con chagas, estamos acostumbrados a tener chagas, no es problema, ¿no? Para ellos. Ahora sí les da miedo que sus hijos se enfermen, en la mayoría, sobre todo las madres, ¿no? Ahora sí es verdad que
disminuido, digamos, la transmisión congénita, porque hace unos 8, 7 años era impresionante, ¿no? La transmisión congénita. Aquí tenemos un cuadro donde hace una comparación del 2023, ¿no? Que la tasa era 3.9 y ahora ha bajado a 1.3. Y seguramente se debe a los programas de detección temprana, sobre todo que más atención a los niños, sobre todo recién nacidos. Podría ser, ¿no? Pero también tenemos muchos niños a los que no acceden el tratamiento, ¿no? Aquí podemos ver que me dijeron ayer, antes de ir en la reunión que tuvimos, que en Cotoca había Chagas, ¿no? Bueno, hace varios años que no estoy yendo por ahí y no he visto, es que es bien difícil acceder a la información en sedes, incluso trabajando nosotros mismos ahí. Les voy a dar que no tenemos completo, sí, ya lo vamos a hacer y nunca hay datos actuales, digamos, ¿no? Y aquí nos muestran, compara, ¿no? La prevalencia promedio nacional 17.3 con un foco específico que en el barrio Reina del Oriente, en Cotoca, aquí en Santa Cruz, en Cotoca, aquí cerquita, en un estudio ha revelado que un 39% de prevalencia, ¿no? Entonces, podemos decir que no afecta a todas las zonas por igual, ¿no? Hay comunidades con altas concentraciones de la enfermedad, ¿no? Y que también nos dice que tenemos que tener más cuidado en la atención de estos pacientes, ¿no? Es increíble, sí, ya les conté cómo se alza en algunas, aquí a 2 horas nomás en Palmarito, hemos hecho un trabajo y alzábamos el colchón y habían 60, 80 vinchucas y las contábamos. No necesitan estar en las paredes, si tienen en la cama más cerca a su alimentación, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que nunca miran su cama, aunque ellos cuando se les pregunta cuándo limpian su casa, cada cuánto limpia su casa, cada día limpiamos, ¿cuánto se tardan en limpiar? 1 hora y media, dicen, ¿no? Pero estamos viendo las vinchucas alzando su colchón. Es impresionante el problema de la vinchuca en nuestro país. Ahora, las vías de transmisión. Tenemos la vía vectorial, ¿no? La más importante. Entonces, esta vía es el 90% de las personas que tienen Chagas han contraído la enfermedad a través de la picadura de la vinchuca, ¿no? O sea, pica sobre todo en la noche, ¿no? Parece que nos anestesiara porque pica durante 20 o 30 minutos sin parar. Ahí está el bicho y nos está sacando la sangre y al mismo tiempo está defecando, ¿no? Entonces, tranquila, se da todo su tiempo, cómoda, nos pica y nos chupa la sangre durante 20 minutos mínimo, ¿no? Y bueno, estamos dormidos, anestesiados, luego en la mañana o al día siguiente nos rascamos e introducimos recién las heces hacia la sangre, ¿no? Al torrente sanguíneo. Entonces, la vía de transmisión vectorial es la más frecuente y por la que la mayor parte de nuestra población ha sido infectada, ¿no? Ahora, la materno-fetal pasa a través de la placenta, el parásito, y hemos tenido unas tasas muy altas de Chagas congénito. El programa se ha ocupado harto de Chagas congénito, ¿no? Ahora, pero como tenemos ese estudio recién revisado, que ha disminuido la transmisión y hay menos casos de Chagas congénito. Ahora, la transfusional
Bueno, esta es más frecuente en las zonas no endémicas, ¿verdad? Como les decía hace rato, en varios países donde migran personas con Chagas, ¿no? Y no se tiene conocimiento de la enfermedad, entonces se deja pasar y se confunde con los diagnósticos y sigue avanzando la enfermedad, ¿no? Se dice que hay estudios que nos demuestran que el parásito puede vivir en sangre guardada en refrigerador incluso hasta 2 semanas y luego esa sangre es transfundida, ¿no? Al próximo. Vía digestiva. Antes no hablábamos de la vía digestiva, ¿no? Pero hace ya tiempito que se está hablando por esta vía de transmisión y también es importante, ¿no? En Brasil apareció, no me acuerdo, creo el 60, el 65 han aparecido pacientes y no sabían con Chagas, pero donde no había vector. Entonces, donde no encontraban, por lo menos en las ciudades, y no podían decir qué ha pasado, de dónde podían haber adquirido la enfermedad, ¿no? Y luego, primero apareció en Brasil, Colombia, etc. Luego en nuestro país. Entonces, haciendo estudios se han dado cuenta y han demostrado, yo he estado en un congreso internacional, no me acuerdo, hace 2 años creo era, que han mostrado unos investigadores franceses, han mostrado un estudio que han hecho en el Beni, ¿no? Donde se ha demostrado que los jugos de azaí, ¿no? El azaí, el mapajo, estaban infestados. ¿Por qué? O sea, con secreciones y heces de vinchucas. ¿Qué pasa? Que también hemos dicho que hay silvestres, entonces están en los troncos, tienen nidos, ¿no? En las hojas, en los troncos tienen nidos las vinchucas, entonces bajan todo ese árbol y lo comercializan y luego hacen jugos, etcétera, ¿no? En el azaí, el mapajo es un árbol enorme, grande, en el Beni. Entonces ahí se ha visto que hay también casos de la transmisión oral. Ahora, trasplante de órganos, por supuesto, ¿no? Porque está en la sangre, accidentes de laboratorio en el personal de salud. Y adicción a las drogas por el uso de los mismos instrumentos. Los ciclos de transmisión. Una cosa es vías de transmisión, otra cosa es ciclos de transmisión, ¿no? En los ciclos de transmisión hay 3 ciclos, ¿no? El ciclo doméstico, el ciclo selvático y el peridoméstico. El doméstico es donde habitan las vinchucas. Esta foto es una foto de uno de mis proyectos, es pues en Palmarito, ¿no? Así son las casitas, imagínense cómo no va a haber vinchucas, ¿no? Ahí están los perros, los chanchos, etcétera. Y los perros entran y salen, hacen anidar a sus gallinas dentro de su casa, en su cama o bajo su cama, entonces, ¿cómo no va a haber vinchuca? Entonces, tenemos tres ciclos, el ciclo doméstico, el selvático y el peridoméstico. El ciclo doméstico es el que perpetúa la infección, ¿no? En los seres humanos, principalmente en estas zonas rurales con casitas de adobe. Este no es adobe, les cuento. Son cañahuecas con barro, ¿no? Sus techos de paja o de malaloja, que es de la hoja del arroz, o de palma también puede ser, ¿no? Los principales reservorios en este ciclo doméstico serían los animales domésticos, ¿no? Perros, gatos, chanchos, conejos, gallinas sobre todo. Hicimos un estudio en unas comunidades rurales
de animales, ¿no? En sangre, hicimos serología y demás, y vimos que el 90% de los animales domésticos estaban infestados, son reservorio, pues, ¿no? Y viven pues casi con ellos, su corral está al lado de su dormitorio, de su casita, entonces ahí viven, se multiplican en las paredes, en los techos, en algunos lugares o en sus mismas camas, ¿no? En los muebles pueden estar detrás de los cuadros, etcétera, en las casas, ¿no? Ahora el ciclo selvático. El ciclo selvático es donde intervienen los triatomas selváticos, ¿no? Que se infestan de los roedores y murciélagos en el campo, ¿no? El otro ciclo es el peridoméstico. El peridoméstico, podemos decir que es peridoméstico. Es alrededor de la casa, siempre está limitado en el área rural. A nosotros podemos decir nuestro patio, ¿no? Igual, su patio, y estas casi siempre lo limitan con piedras, puede ser, con ramas, puede ser, pero limitan su espacio, su patio, digamos. ¿No? Ese es el espacio peridoméstico, ¿no? El ciclo peridoméstico. Aquí intervienen también mamíferos, roedores, domésticos, o sea, que entran y salen de la casa, como les digo, los perros, las gallinas, etcétera, conejos. Tienen mucha gente tiene conejo, el conejo cuis, no sé si conocen, es un gordito. Ese es el principal reservorio del parásito, ¿no? Entonces, sí, sí que me hablaba. Ya. Doctora, Sí. perdón que la interrumpa. Tengo una pregunta. Usted dice que el método de contagio es por vía de consumo, también dice, ¿no? Y en el caso del ciclo doméstico, usted indica que los animales tendrían el tripanosoma en la sangre. En caso de la gallina, al consumirlo, digamos, el parásito muere al ser cocido. Muere, pero también se ha visto, bueno, son casos raros, pero también han dicho que sí se podría, pero no han encontrado casi el problema en los animales o en la carne, digamos, ¿no? Sino más en los árboles porque ya están contaminados con las secreciones y heces y eso es directo porque las ahí no hacen hervir, digamos, no hacen cocer. En cambio, los animales, la carne hacemos cocer, ¿no? En cambio, el otro es crudo, los jugos de mapajo, jugos de azaí, etcétera, entonces están directamente, ¿no? No es mucho porcentaje, pero han demostrado que sí hay transmisión oral, ¿no? Y en caso de los ciclos, que es otra cosa, ya les decía, el modo transmisión es una cosa, y los ciclos, estamos hablando en el ciclo de los triatomas, de la vinchuca, en este caso del triatoma, infestan en nuestro país, ¿no? Dónde viven, cómo viven, dónde se proliferan, dónde se multiplican. Entonces puede ser dentro de la casa, en el patio o en el área urbana, ¿no? Rural, o sea, en el campo, digamos, ¿no? Entonces, el ciclo peridoméstico puede ser un enlace entre, digamos, un nexo entre el selvático y el doméstico. Es increíble en el campo cómo sus gallineros, digamos, sus corrales están al lado mismo de sus casas. Y lo peor es que tienen, por ejemplo, 10 perros, 12 perros tienen y los hacen dormir en la cocina o en el mismo dormitorio porque ellos cuidan mucho a sus animales, ¿no? Y les decimos, ¿por qué tienen tantos perros? Que ayudan a cazar, ayudan cuando vamos al Chaco, ayudan los perros, dicen, ¿no? Entonces tienen hartísimo perro y los cuidan y sus gallinas para que el zorro no venga, el zorro se lo come, entonces los hacen empollar, los hacen guardar dentro de eso. En la noche los meten al dormitorio, a la cocina que está al lado del dormitorio, ¿no? Entonces, o sea, pues están entregándoles tranquilamente su alimentación a las vinchucas, ¿no? Ahora, ¿qué más?
Hay 140 especies en el mundo de vinchucas, diríamos de triatominos o triatomineos también algunos les dicen. No, están agrupados en 15 tribus, 14 géneros. En Bolivia han encontrado 13 géneros y 105 especies, ¿no? Y 21 tipos identificados. En Bolivia han encontrado una que se llama triatoma boliviana, pero no hay mucho estudio sobre ella. En el cono sur, triatoma infestans, es la vinchuca, que es la más común, ¿no? ¿Qué más? Los triatominos. Intradomiciliar están el triatoma infestans, que vive, sobre todo tenemos en Bolivia, Argentina, Perú, ¿no? En Sudamérica. Triatoma. El Rhodnius, el Prolixus, el Plastrongylus magistus. Y hay muchísimos más, pero estos son los más comunes. En peridomicilio, el triatoma dimidiata, ¿no? El dimidiata, ¿dónde? En Guatemala, presentaron un proyecto de Guatemala, tienen hartísima dimidiata, peridomiciliar. Sórdida, brasilensis, la patagónica igual. Los silvestres estarían el triatoma proctata y platensis, ¿no? El palidipenis no está aquí. Ya. Entonces, aquí hay varios géneros, pues, ¿no? El triatoma infestans es el que hay en nuestro país, es el triatoma infestans el que más hay. Se ha encontrado dimidiata, prolixus, pero muy poca cantidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el dimidiata, el prolixus, el palidipenis, y cada uno tiene alguna diferencia con que este es el triatoma infestans, ¿no? El triatoma infestans, a ver, ¿dónde está? Ya. Ciclo evolutivo. El triatoma infestans es el que está más en nuestro país, ¿no? Pasa por cinco, primero son huevos, ¿no? Huevos, después 5 periodos ninfales, y estas ninfas cambian, y cada que cambian de una ninfa a otra, dejan su pelecho. O sea que podemos encontrar en algunas casas restos, ¿no? Y decimos, aquí ha habido vinchuca, entonces, porque cuando estamos haciendo la encuesta entomológica, vamos viendo si hay manchas en las paredes. Cuando hacemos la encuesta, hacemos dibujos incluso de las casas, ¿no? Pared A, pared B, pared C, etcétera. En la pared B hay restos de heces, hay pelechos de ninfas. Entonces, cada ninfa, cada que pasa, deja como si se cambiara su ropita, tal cual una vinchuquita, digamos, seca, solo es su ropita, nada más, es su pelecho. Y para cada cambio de ninfa, cambia, ¿no? Y luego ya es adulto, ya sea macho o hembra. A ver, ¿qué más? El triatoma infestans. El triatoma infestans tiene, bueno, se le puede reconocer si conocen alguno, la vinchuca, ¿no? La vinchuca. Bueno, en las ciudades casi no conocemos, pero les cuento que en el campo hicimos unos materiales en Ejepampa, que es al ir a Sucre, entre Santa Cruz y Sucre. Y los niños les hicimos concurso de dibujo para hacer nuestros materiales, cuadernillos, trípticos, etcétera. Y ellos dibujaron en la escuela, pero hasta los más pequeñitos se sabían todos los pormenores de las vinchucas, así con sus colores, sus antenitas, con todo, y se las conocían bien. Y les decíamos, ¿y por qué mucho ven ustedes todo el tiempo, doctora? Cuando estamos jugando en la noche estaban volando, nos decían, ¿no? O sea,
conocían bien. Con esos dibujos hicimos los materiales porque se las conocían. Son, digamos, cuerpitos ahí como lo ven, ¿no? Cuerpitos alargados, franjas rojizas o a veces naranja, su cabeza alargadita. Es pues fácil, miren como jaspeadito, y a veces están quietitas, se ocultan debajo de en los periódicos, en los libros, etcétera, se ocultan, ¿no? Y tienen diferentes nombres en los países. Esto es lo que he podido encontrar con los países con los que he trabajado, ¿no? Dice pito, dicen en Colombia, a la vinchuca, que nosotros decimos vinchuca, ¿no? Chicha en Paraguay, en vinchuca en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Chipo le dicen en Venezuela, chinche gaucha en Argentina, chirimacha en Perú, palanga en Brasil, ¿no? El huésped natural es la cobaya, o sea, el conejo cuis, ¿no? El gordito ese. Es un insecto hematófago heteróptero de la familia Reduvidae. A ver, ¿cómo se comporta? Lo tenemos que conocer bien, ¿no ve? Al bichito este. Clima, ¿dónde vive? Por ahora viven en climas templados y un poco más calientes, digamos, que templados. Por ahora, seguro que si se volvería, digamos, todo frío, vivirían en frío y se adaptarían, pero por ahora viven en climas templados. Sus hábitos, pican durante la noche, en el día se duermen, se pierden, se guardan, se ocultan. La hembra pone 100 a 300 huevos en toda su vida, no es como la del dengue, que en cada ovoposición 150 huevos, ¿no? Estas en toda su vida ponen de 100 a 300. Habitan ya sabemos, ¿no? En las grietas de las paredes, por eso que nuestros proyectos siempre tendemos a que revoquen las paredes, no hayan agujeros, limpien la casa, hagan limpieza profunda, etc. Porque viven ahí, sobre todo en los no mal revocados, en los techos de paja, en las camas, etc. Y ellos, cantidad de resistencia al ayuno. La última ninfa, la quinta, cuando está en quinta ninfa, pueden resistir al ayuno, o sea, están, digamos, se han guardado dentro de los periódicos y un año pueden vivir sin alimentación. Y nuevamente después hacen su ciclo y viven, ¿no? La vida media, más o menos 8 meses a un año viven. Y la manera de infestación adquieren el parásito pues de la picadura de los animales reservorios. ¿Dónde viven? En la sangre y tejidos de animales y personas infestadas. Condiciones para la transmisión vectorial. Esta es una foto también de un proyecto que hemos hecho. Esto es en Lagarpampa, se llama, igual hacia Sucre, de Santa Cruz hacia Sucre, otra comunidad. Y miren, sus casitas son pues así. A este lado no están en las camas, les cuento, ni en las paredes. Aquí esta casita, o sea, en la mayor parte de las casitas ahí de los valles cochabambinos, están revocadas sus casas, son de material, digamos, pero donde hemos encontrado más vinchucas es en los corrales totalmente infestados y están cerca a sus casas, ¿no? Huésped susceptible, todas las personas que viven en estas áreas. El vector con agente, tiene que haber el vector con agente para la transmisión vectorial, las condiciones de vivienda, ¿no? Aptas para el triatoma, para que el triatoma cumpla su ciclo. Seguimos con las características, igual aquí son fotos de estas, así son las formas de las casitas, tabique, ellos llaman tabique. Entonces son cañahuecas con barro, ¿no? Con barro, no son adobes, son cañahuecas con barro.
Entonces, viviendas precarias, mal construidas, paredes de adobe con grietas no revocadas, techos de paja, caña hueca o maloja o palma, ¿no? Puertas o ventanas no herméticas, corrales, conejeras, escombros, gallineros cercanos, tienen sus silos pequeñitos, no me acuerdo qué se llaman, donde ponen su maíz así cerca, y también ahí podemos encontrar. Y animales reservorios dentro del domicilio, ¿no? Son casitas, pues, en los valles es eso. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos a nivel local, tenemos manifestaciones como locales, el chagoma de inoculación y signo de Romaña, ¿no? El chagoma de inoculación es un área eritematosa, inflamada y está cerca o donde ha picado, en el lugar de la picadura. Y si es en los ojos, porque se frota en los ojos y penetra las heces en los ojos, entonces por eso se produce el signo de Romaña, siempre y cuando haya picado en los ojos, ¿no? O cerca del ojo. Es un edema bipalpebral duro y se diferencia del edema del mosquito, la picadura, digamos, de un insecto, porque la picadura de un insecto dura un día, 2 días, y además de que es blanda y rojiza. En cambio, el signo de Romaña es bipalpebral, arriba y abajo, y es dura, ¿no? Y dura 2, 3 semanas. Y las manifestaciones generales, fiebre, linfadenopatías, ¿no? Esto en la etapa aguda. Luego pueden presentarse ya en la crónica cardiomegalia, arritmias, hepatomegalia, etc. Las formas clínicas, adquirida, la congénita y la adquirida. ¿Y cómo se clasifica el Chagas? Estamos diciendo adquirida y congénita. El Chagas adquirido en Chagas agudo y Chagas crónico. El Chagas agudo se clasifica en periodo asintomático y periodo sintomático y asintomático. El agudo. Y en una mayor parte de las personas ni se dan cuenta cuándo han estado en estado agudo. Ahí se pueden presentar en el sintomático chagoma de inoculación o el síndrome de Romaña. Y luego hay un periodo asintomático, ¿no? En el agudo. Ya en el antes decían la etapa latente, decían, ¿no? Antes. Chagas crónico con patología demostrada y sin patología demostrada. Con patología demostrada, la cardiopatía chagásica crónica y megas digestivos. Y la congénita, ¿no? El Chagas congénito. Ya, está bien. Luego ya no decimos término indeterminado, ¿no? En la clasificación de Chagas, ya no hay eso. Decimos portador sano, en referencia al paciente sin hallazgo de patología demostrada. Infectado chagásico. ¿Cuál sería el infectado chagásico? El infectado chagásico es el individuo que contiene los parásitos en la sangre, pero no tiene síntomas. Está en un buen estado de salud, no tiene lesiones viscerales y además los análisis son positivos. En cambio, el enfermo chagásico es aquel que además de tener los parásitos, tiene serología positiva y presenta lesiones viscerales, ¿no? El diagnóstico, por favor, les he pasado el manual de Chagas que manejamos en el ministerio, ¿no? Eso van a leer. Podemos hacer, digamos, en la etapa aguda, o sea, para el diagnóstico tenemos los exámenes directos y los indirectos. Los directos en los que vamos a encontrar el parásito. Los indirectos ya sería la serología, el senodiagnóstico, etcétera, ¿no? ¿Qué más? El benznidazol se utiliza en el tratamiento y estas 10
tengo otra clase. Benznidazol, 5 a 7 miligramos kilo peso día, dividida en 2 dosis por 30 días. Uy, es horrible. Y son tabletas grandes y no quieren tomar. Tenemos que charlar bien con los pacientes. Tiene muchos efectos secundarios. Tenemos que hacer seguimiento. No sirve darle el medicamento si no hacemos seguimiento, ¿no? Menores de 12 años, 10 miligramos en dosis de 30 días también. La etapa crónica ya es manejo de las manifestaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educación a la población, ¿no? En relación a la eliminación del vector, tenemos el programa de Chagas que hacen sus fumigaciones periódicas programadas, pero sería lindo que hagan pues en buena forma, ¿no? Con la dilución adecuada y además con la técnica adecuada, sacar todas las cosas de la casa, fumigar techos, todo, y que la gente sacudiendo, limpiando, meta nuevamente a su casa, ¿no? Aquí son fotos de algunos trabajos: domiciliar, peridomiciliar, silvestre, algunas fotos, como les digo, de algunos de mis trabajos que hemos ido al campo. Esto es Palmarito, La Brecha. Miren cómo son animales, son flacos. Nunca he visto perros tan flacos y tienen 8, 10, 12 perros. No les dan comida, los patean, les tratan mal, pero los sacan a trabajar, ¿no? Aquí estamos haciendo las encuestas. Aquí sí, bien, ¿dónde está? Aquí están sacando los hemos ido con los de Inlasa. Entonces, estos son los de Inlasa de La Paz. Están con pinza, están sacando de los agujeros los huevos, las vinchucas, ¿no? Aquí estoy haciendo una encuesta en una casita muy amable. Así son sus casitas. Esta es su cocina y aquí al frente está su dormitorio. Aquí estoy con el enfermero Ambrosio en Palmarito y estamos haciendo la encuesta de evaluación. Y estas chicas hicieron su tesis en Chagas. Bueno, eso sería todo. Ya ha pasado la hora. Espero que hayan entendido, se haya entendido algo. Ya, nos vemos entonces. Ojalá que nos podamos ver el martes o miércoles para los proyectos, sobre todo los que no han entrado, y además les di la tarea de que hasta el martes tienen que presentar sus avances, ¿no? Quisiera que ya estén avanzando en las investigaciones. ¿Ya? Doctora, Sí. doctora, disculpe, buen día, ¿no? Pasa que nosotros queríamos llevar a cabo nuestra investigación en agosto, pero volvimos a hablar con las personas, a la comunidad que queríamos ir, y nos abrieron una nueva fecha que es para el 9 de septiembre. Y entonces, como nuestro enfoque de nuestra investigación va a ser cualitativa y cuantitativa,